Esta historia empezó en un lugar lejano, cuando Argentina no era ni siquiera un sueño, ¿se acuerdan? Era 1806 y las flotas inglesas desembarcaban en la costa de la provincia de Buenos Aires. Te contamos aquellas invasiones y la manera en que los habitantes de esta tierra resistieron y lucharon, con todo lo que tenían a mano, defendiendo a muerte un lugar que aún no les pertenecía. Y al calor de aquellos combates fue creciendo la idea de ser libres. Si el virrey había huido y los civiles tenían las armas en la mano, ¿cuánto tiempo más habría que esperar? Los patricios apoyarán a un gobierno elegido por el Cabildo. ¿El Cabildo? Pero por favor, el reemplazante de Cisneros debe ser elegido por el pueblo. La captura del rey de España por parte de Napoleón hizo el resto. ¿Se acuerdan de mayo de 1810? Un grupo de patriotas que le exige al virrey Cisneros un cabildo abierto. ¡Que salga el virrey! ¡A ver, Cisneros! ¿Creéis que voy a convocar un cabildo abierto? Estáis equivocados. ¡Cabildo abierto! Y ya nadie podría detener la historia. ¡Aquí no hay, sino españoles! Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. El 25 de mayo teníamos una primera junta con mayoría de criollos. Pero claro, los problemas solo empezaban. Había enemigos extranjeros muy poderosos y también algunos de adentro que no querían que la revolución llegara demasiado lejos y perder así sus privilegios económicos. Por eso, sus hombres más brillantes serían atacados. Mariano Moreno sería asesinado en alta mar, ¿se acuerdan? Y de Castelli, el tipo sería enviado a una guerra imposible, traicionado, injuriado. Si ni siquiera Belgrano se salvará de esta locura. Un pensador obligado a conducir un ejército de pobres. Y lejos, bien lejos. He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la victoria. Pero nada me arredará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Así todo, daría batalla hasta el final, entregando silenciosamente su vida. A esta historia le estaba faltando un héroe capaz de enfrentar los peores desafíos. Y lo tuvo, claro. José de San Martín. ¿Se acuerdan de él? Los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. Seamos libres y lo demás no importa nada. Reorganizó el ejército y definió un plan tan brillante como temerario: atacar a los españoles en Chile y Perú. Pero para eso había que cruzar la cordillera. Hombres y mulas enfrentando el frío, la altura, la enfermedad. Y lo logró. Así dejaría al continente a un paso de la libertad, pero sería derrotado por el odio de sus enemigos de Buenos Aires. Entonces, el libertador de América se tuvo que ir a morir a Europa. Él pide como última voluntad que su corazón descanse en Buenos Aires. Los diferentes gobiernos no le dan caso y recién en el 80, después de 30 años, vuelve el cuerpo de San Martín a la Argentina, a su patria. Historia argentina, ¿no? Para 1820 vendría el tiempo interminable de las guerras civiles, unitarios, federales, porteños, provincianos, y en el medio, el tesoro de Buenos Aires, la caja de la aduana. ¿O qué pensaban? ¿Que era solo por amor a la patria? Es el tiempo de las traiciones, de los crímenes y de las venganzas. Es la anarquía. Hasta que llega Juan Manuel de Rosas. ¿Se acuerdan de él, no? ¿Cuándo será el día en que los juramentos tengan algo de sagrado? La unión, mis compatriotas. La patria nos la pide. Cuando asumió todo el poder allá por 1829, inauguró un largo periodo de orden, pero también un régimen violento y oscuro que apagaría las voces opositoras. Que a todo el que se lo conozca como enemigo del restaurador, se lo mate a palos y puñaladas. Y terminaría asfixiando las economías del interior.
Tras varias décadas de hegemonía absoluta, el poder de Buenos Aires iba a ser cuestionado por Urquiza, otro terrateniente, pero del litoral. Con apoyo militar de varias provincias y hasta del Imperio del Brasil, Urquiza enfrentará a Rosas en la batalla de Caseros. Estamos en 1852. Esta historia continúa. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Felipe, ¿qué hacemos acá en la costanera de San Nicolás? ¿Te acuerdas que estuvimos en el colegio militar en Palomar? Claro, donde fue la batalla de Caseros. Exactamente, la batalla de Caseros. La batalla de Caseros fue breve pero importante. En la noche del 2 de febrero de 1852, las tropas de Urquiza y Rosas se encontraron cerca del arroyo Morón. A las 7 de la mañana del día siguiente comenzaron las acciones. Cerca de 50.000 hombres se repartían por mitades entre ambos bandos, pero los soldados de Rosas eran más jóvenes y con poca experiencia. Al mediodía, la derrota era total. Los soldados rosistas se dispersaban, huyendo en todas las direcciones. Hubo 200 bajas. Fue una victoria rápida y sencilla. La mitad de las fuerzas del ejército vencedor habían sido aportadas por Pedro II, el emperador de Brasil, y entre sus filas marchaban 3 futuros presidentes de la Argentina: Urquiza, Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento. Está bien. La batalla en la que Urquiza derroca a Rosas, que es la batalla de Caseros. Urquiza es un grupo muy variado de gentes, intereses, ideologías, que pronto iban a entrar en crisis, ¿eh? Ok, todo muy bien, todo muy claro. ¿Pero qué hacemos acá en San Nicolás? Urquiza sabía que con Rosas o sin Rosas lo que había que cambiar era un esquema muy atrasado que venía de la época de la colonia, un esquema centralizado, ¿no? Un modelo que perjudicaba a las provincias y beneficiaba a Buenos Aires. Entonces Urquiza firmó un acuerdo con los gobernadores. Que lo firmó acá en San Nicolás. Exactamente, Mario, por eso estamos en San Nicolás. Y acá los gobernadores firmaron el acuerdo de San Nicolás. Mira, acá está el documento original. Uy, qué pena. La pluma está rota. Está rota a propósito, Mario. ¿Cómo a propósito? Claro, para demostrar que después de esto no había nada más importante que firmar. El acuerdo de San Nicolás nombraba a Urquiza director provisorio de la Confederación, lo nombraba jefe de las fuerzas militares y de la aduana, y convocaba a un Congreso General Constituyente a reunirse en Santa Fe para redactar una Constitución Nacional. Pero si ya había una Constitución. Sí, claro, pero una Constitución unitaria, centralista, redactada por Buenos Aires. Urquiza creó una Constitución federal, basada en liberalismo económico, que respetara la libre navegación de los ríos y que suspendiera las aduanas interiores, ¿no? Ahora, ¿el gobierno de Buenos Aires firmó eso? Sí, claro, pero esto le iba a traer algunos inconvenientes, ¿no? Ya me parecía que estaba todo demasiado tranquilo. Y acordate que esto es historia argentina, ¿no? La oposición porteña al acuerdo fue feroz, al punto tal que el gobernador López y Planes tuvo que renunciar, ¿no? Urquiza pudo controlar la situación militarmente por un tiempo, pero cuando se va para el Congreso de Santa Fe y los porteños le dan un golpe de Estado. Entonces la acción está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires. ¿Vamos a Buenos Aires? Felipe, esto está tranquilo. Sí, pero no por mucho tiempo, ¿eh? ¿Y este? Volvete a Entre Ríos, provinciano. ¿Alto como dijo? Buenos Aires es de los porteños.
Retire lo dicho, que no retiro nada. ¡Quédese quieto, disparo! ¡No, quédese quieto! ¿Un levantamiento de 2 personas? Esperá. ¡Alto! Si gritan no hacen algún movimiento, son hombres muertos. Trajemos, Felipe. Estate tranquilo, entre todos esta se va a ser una revolución bastante tranquila, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? No. Sin derramamiento de sangre, dijimos. Déjenlos ir. Pero van a avisar a los otros. ¿Y eso queremos? Que vayan corriendo hasta Entre Ríos y avisen que no vamos a aceptar ni una orden más del interior. Abran la puerta. Con Alsina al frente, los civiles tomaron las sedes del gobierno y las convirtieron en sede de la autoridad revolucionaria. Avisen a los congresales que se reinstala el legítimo gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso? Es la señal que están esperando los del cuartel de retiro para ocupar la ciudad y prepararse para el posible contraataque de Urquiza. Si eso pasa, yo no quiero estar en el medio de todo esto, ¿eh? No te preocupes, Urquiza ha tardado un tiempo en sitiar Buenos Aires, ¿eh? Vamos a tomar un café, no te preocupes. ¿A tomar un café? Sí, vamos a tomar un café. ¿Ahora? Sí, dale, vamos. ¡Qué lindo! ¿Lo conocías? Claro, es un bar histórico. Un bar histórico. Ahora todos le dicen bar histórico. Ponen unas mesitas así de madera, le sacan la fórmica, las discroicas, bar histórico. No, es por otra cosa, ¿no? Alsina está equivocado si cree que levantándose contra Urquiza se resolverán los problemas del país. Para eso derribamos a Rosas, para volver a usar la cinta roja. Entiéndanlo, el señor Urquiza debe poner orden de cualquier modo. ¡Orden! Con esa fantochada de San Nicolás. ¿Qué clase de orden puede salir de ahí, el señor Libertador pide que se dicte una constitución, señor. ¿Le parece eso propio de un tirano? Una constitución, qué bonito. ¿Y a quién convoca para ello? A los gobernadores de Rosas. Eso es chocante, inmoral, impopular. ¿A usted le parece reunir a los mismos que habían sostenido la tiranía y apoyándola contra el propio Urquiza? Urquiza lo que quiere es establecer las bases para un nuevo país. Urquiza. Lo que pasa es que ustedes tienen miedo de perder los privilegios que tiene Buenos Aires. Ese Urquiza es otro tirano. El exilio o la horca para él. Suélteme. Ese no es... Sarmiento. Por eso te digo que es un bar histórico. Vení. Pasa. La revolución ha triunfado. Señores, Bartolomé Mitre. No entiendo. Urquiza se retira sin tirar un solo tiro. Te explico. Lo que pasa es que no le dan las fuerzas para sostener el Congreso de Santa Fe y a la vez sofocar la rebelión de Buenos Aires. Ajá. Entonces decide retirarse. Pero entonces Buenos Aires queda separada del país. Claro. Es una locura total. ¿Una locura, dice usted? Buenos Aires fue humillada por el tirano de Urquiza. ¿A usted le parece que Buenos Aires tenga solamente 2 diputados y que encima uno de ellos sea del carril, un provinciano? Usted es un loco, un borracho. Sarmiento, por favor, estoy harto. Siéntese, me espanta la clientela. ¿Desean algo los señores? Quisiéramos saber cómo hacer para ir a Santa Fe. ¿A Santa Fe? Al Congreso Constituyente, sí. Ahí hay 2 puertas. Una dice caballeros, Sí. la otra dice privado. No. Por ahí van a Santa Fe. La otra dice damas, caballeros y damas. La dama van a tardar como 20 años en los bares, así que damas no. Por acá, sigan. Tranquilo, María, no te preocupes. ¿Estás seguro? Sí, sí. La llave. Por acá. Buenas noches. ¿A Santa Fe? Así es. Por acá vamos al Congreso Constituyente. Y comprobar no se pierde nada, ¿eh? Parece que llegamos a Santa Fe. ¿Dónde se reunieron? En el Cabildo de Santa Fe. Vamos, va a ser emocionante estar en el lugar donde se hizo la Constitución Nacional. Sí, pero me parece que no va a ser posible. ¿Por qué no? Y porque el Cabildo Histórico de Santa Fe fue demolido en 1909 para construir la Casa de Gobierno, ¿no? Ah, qué bien que estuvieron, ¿no? Parece que los ecos de la Constitución no lo dejaba gobernar. Y probablemente.
Así que las sesiones comenzaron el 20 de noviembre del 52 y estaban todos. Había representantes de Córdoba, Catamarca, Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy. Casi todos, porque los porteños no estaban. Es cierto. Así que decidieron seguir adelante con las sesiones y la redacción del texto sin Buenos Aires. Vení. Y los convencionales se reunían acá, donde funcionaba y todavía funciona la alfajorrería. ¿Y dónde vivían? Bueno, la mayoría vivían en el convento de San Francisco, pero algunos, los más liberales, se negaban a vivir un ámbito religioso y vivían acá, en los altos de la alfajorrería. Acá Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga trabajaban en el texto de la Constitución, ¿no? ¿Y lo demás qué hacían? Y digamos que hacían lo que hoy llamaríamos labor parlamentaria. ¿Labor parlamentaria? Sí, labor parlamentaria. Ah, ya entiendo, labor parlamentaria. Pobre Gutiérrez y Gorostiaga. Sí, de todas maneras, ellos no hacían más que traducir un lenguaje algo más llano las bases escritas por Juan Bautista Alberdi. Esa obra y algunos toques de la Constitución norteamericana son el origen de nuestra primera Constitución. La Constitución Nacional fue jurada el 9 de julio de 1853. Por primera vez había un marco jurídico para el Estado argentino. ¿Y qué hacemos acá en un convento? Porque muchas de las cosas que deberían estar en el Cabildo de Santa Fe, si no lo hubiesen demolido, están acá en el Museo del Convento de San Francisco. Vamos a la sala. Y acá en esta sala del convento se reproduce la jura de la Constitución Nacional de 1853. Sí. Ahora, una Constitución aprobada sin Buenos Aires me parece que no iba a ser muy respetada, ¿no? No, pero de todas maneras el paso fue muy importante, ¿eh? La Constitución de 1853 establecía derechos y obligaciones que si se hubieran respetado nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos. Y muchos muertos. Sí, también. La Constitución Nacional va a marcar la historia argentina por 10 años y el epicentro se traslada a Entre Ríos. Bueno, vamos a Entre Ríos. A la Casa de Urquiza, Palacio San José. Vamos. ¿De dónde había salido Urquiza? Urquiza era un hijo de vascos. De hecho, con la Revolución de 1810, su familia se fue un par de años al Uruguay por sentirse fieles a la corona española. Sí, pero volvieron y les fue bien. Le fue muy bien. Llegó a tener 1 millón de cabezas de ganado. El que desbancó al estanciero Rosas fue otro estanciero. No te olvides que más allá de los discursos y símbolos, está siempre el tema de la navegabilidad de los ríos, de quién pueda comerciar con el exterior y quién se queda con la plata de la aduana. Entonces Urquiza debía tener una linda casita. Bastante linda la casita, Mario. Ah, bueno. Se hizo un ranchito, don Justo. Ranchito, sí. Tardó 10 años en construirlo. Adentro vivía con su numerosa familia. Había un área de servicios donde estaban las habitaciones de los maestros de los chicos. Había panadería, quesería, pulpería, almacén y cocheras. Cocheras. Era un lugar donde guardar los carruajes. Bueno, carruajes, coches, sí, guardaban ahí, ¿no? Pidió permiso al Vaticano para construir una capilla donde se bautizaron y se casaron parte de sus hijos. Y como si esto fuera poco... ¿Había más? Sí, claro. En el fondo ellos construyeron un lago artificial. Un poco excesivo. Sí. Además fue la primera casa de la Argentina que tuvo agua corriente. ¿Y esto? ¿Qué había? ¿Un jardín de infantes en el Palacio San José? No, Mario, son los hijos de Urquiza. ¿Cuántos tuvo? 23 reconocidos. 11 con su última mujer, Dolores, y 12 con parejas anteriores. Cuando Urquiza murió, su hijo mayor tenía 50 años y la menor apenas 3 meses. Ahora entiendo por qué tenía una casa tan grande. Y también sé qué es lo que más le gustó a Urquiza. Efectivamente, pero tienen un gusto más raros también, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, sus modelos, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón y Hernán Cortés. ¿Nunca un Tupac Amaru? No, nunca, ¿eh? ¿Qué tanto bullicio es eso? Vamos, silencio, que papá está trabajando en algo muy importante. Vamos para allá, vamos. Dolores Costa de Urquiza. Ah. ¿Y qué era lo tan importante que estaba haciendo Urquiza? Urquiza impone un bloqueo al puerto de Buenos Aires al mando del coronel John Hastell Coe, que obligaba a los barcos a venir directamente a Paraná, arruinándole a los porteños la principal fuente de ingreso. No. ¿Qué pasa? Llegaron rumores de Coke, Su Excelencia. Espero que sean buenos. Me temo que no. Las versiones respecto a las negociaciones de Coke con el gobierno de Buenos Aires parecen ciertas. No me venga con rumores, hombre.
A Coe se lo compra solamente con oro y Buenos Aires está en bancarrota. Sí, pero las noticias son de su hijo Diógenes, desde Montevideo. ¿Qué dicen esas noticias? Que el gobierno de Buenos Aires ha comprado allí 5.000 onzas de oro. Lo primero que hizo Urquiza fue imponerle a Buenos Aires un bloqueo. Para eso pone al mando de la escuadra del bloqueo al coronel norteamericano John Hastings Coe. Pero no fue muy exitoso. El marino vendió la escuadra por 5.000 onzas de oro y se terminó el bloqueo. ¡Canalla, traidor de mierda! General, sin Buenos Aires, sin la aduana ni el puerto, la Confederación tenía una economía por lo menos endeble. Sí, claro, la única zona rentable era la Mesopotamia, productora de ganado y cereales. El resto de las provincias aisladas subsistían como podían. ¡Qué cocina! Las cosas se habrán cocinado acá. Muchas cosas, pero Urquiza tenía problemas más graves. Fernanda, trate de que no le falte cocción porque el de ayer estaba un poquito crudo. Vení, hija. Bueno, señora. Eso está bien. Que no haya mucho tiempo de diferencia entre los platos, ¿sí? Está bien. ¿Y la mermelada? A ver. Consistencia está bien. Perfecto, ya lo podemos poner en los frascos. Vamos a estar en la sala de costura, no duden en llamarme cualquier pregunta. ¿Cómo no, señora? Vamos, hija. Vamos, Cándida. Hasta luego. Vamos, chiquita. Vaya a colgar los fideos, por favor. ¿Y ustedes qué hacen acá? Urquiza hizo todo lo que pudo para revertir la situación de aislamiento que le traía estar separado de Buenos Aires. Firmó acuerdos comerciales con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pidió créditos a Brasil, fomentó la inmigración, pero sin la aduana era difícil sobrevivir. No podía pensarse un país sin Buenos Aires. No lo dio nacimiento. Véngase pan, Cipriano, vayan a la sala de juegos, vamos. Gutiérrez, llévelos a la sala de juegos con el papá. El proyecto Urquiza comienza a desmoronarse. Casi como una acción desesperada, en 1857 dicta la Ley de Derechos Diferenciales que da ventajas a los productos que llegan directamente a la Confederación sin pasar por el puerto de Buenos Aires. Lo que habrá hecho es tallar a los porteños, me imagino. Absolutamente, imagínate. El gobernador, que era Alsina, y pide el paso de los productos que iban o venían de la Confederación. Estalló todo. Exactamente. Vení, está la sala de juegos. Buenísimo, vamos a jugar. No, señores. Esto no es ningún juego. Gutiérrez, llévese a los más chiquitos. Sí, señor. No es un juego, pero parece bastante. Si fuera un juego debería llamarse Buenos Aires y la Confederación. Hubiera estado muy de moda ya por 1859. Bueno, hablen si van a colaborar, no se queden ahí parados. Díganme cómo se va a mover Buenos Aires. Ustedes vienen de allá, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quiere que avancemos la fuerza de Mitre? Por favor. Hay que recordar que el gobernador de Buenos Aires no dejaba pasar la mercadería para la Confederación. Entonces hubo guerra. ¿Y usted qué cree? ¿Que esta es una mesa para tomar el té? No, claro que no. Mueva entonces. ¿Qué movemos? Y Buenos Aires y la Confederación se enfrentan en Cepeda. El 23 de octubre de 1859. Recoge las tropas. Gana el señor. Bueno, entonces la Confederación va y toma el gobierno en Buenos Aires. A mí no se me dice lo que tengo que hacer. Eso hubiera sido lo más lógico, pero Urquiza instala su campamento en las afueras de Buenos Aires, más precisamente en Flores. Y en noviembre del 59 firma el Pacto de San José de Flores. Así es. Buenos Aires se comprometía a entrar en la Confederación. Y a su vez esta iba a aceptar las reformas que los porteños le harían a la Constitución. Bueno, todo listo. Un gusto, don Urquiza, en serio. No, pará. Es un pacto argentino, Mario. No va a durar mucho tiempo. Buenos Aires tarda demasiado en cumplir con su parte y un pequeño conflicto en la provincia de San Juan vuelve a desatar la agresión. Buenos Aires y la Confederación se vuelven a enfrentar. Así es. Esta vez en Pavón. ¿Y eso dónde queda? Acá nomás, cerca del arroyo Pavón. La superioridad numérica de Urquiza es notable, ¿no? Así es, señores. Todo está bajo mi control. Basta. Paremos esta agonía. Perdimos. ¿Qué hace? Papá. ¿Se va? Papá, ¿dónde vas? Se tiene todo para ganar. Urquiza se fue. Curiosamente, cuando su caballería ya había vencido a la de Mitre, el entrerriano entregó su ejército.
¿Me estás diciendo que entregó el poder? Digo que teniendo el combate en sus manos, retiró sus tropas del campo de batalla. Y tomó una decisión que muchos no le perdonarían jamás. Muy bien, hija. Nunca quedará del todo claro por qué entregó una batalla que podía haber ganado. Pero hay que entender que Urquiza era un hombre económicamente poderoso. ¿Qué hace acá? ¿Este es un lugar de mujeres? ¿No me invita a pasar? Además de sus campos y sus cabezas de ganado, tenía acciones en bancos, ferrocarriles, empresas navieras, de mensajerías, industrias varias y hasta en empresas periodísticas. ¿Le gusta papá mi bordado? A ver. Muy lindo. ¿Lo hizo usted sola, mija? Con un poquito de ayuda. Ah, muy bien. ¿Qué estás haciendo ahí de cosas? A ver. ¿Me muestra el suyo? Muy lindo también. Aunque fuese millonario, ¿a Urquiza no le convenía tener el poder de Buenos Aires y con eso el poder de todo el país? Sí, claro, pero si hubiera ganado en Pavón, ¿cuánto tiempo hubiera durado en el poder? Buenos Aires hacía ganar millones a las potencias europeas y Urquiza estaba nacionalizando las rentas de la aduana. Los ingleses hubieran encontrado cualquier excusa para voltearlo. Y a los británicos encontrar aliado en Buenos Aires no le hubiese costado nada. No, seguro. Y lo que Urquiza sabía era que si caía, perdía todas sus propiedades. Esta fue una de las razones por las que muchos federales lo considerarían un traidor a la causa. ¿Qué hizo Urquiza después de Pavón? Se retiró de la vida política. Presentaría su candidatura a presidente en 1868, pero perdería con Sarmiento. Buenos Aires era el centro del poder y no abandonaría nunca más ese lugar. Con la Confederación estrangulada por su imposibilidad de negociar con el exterior, la Reina del Plata empezó a concentrar todo: arte, comercio, arquitectura fabulosa, riqueza, y empezó a ser lo que es, la ciudad-puerto. Hasta allí llegaron cientos de miles de inmigrantes trayendo trabajo, y también fuentes de trabajo, bancos y por primera vez ferrocarriles. Hubo nuevas plazas, nuevos monumentos, nuevos edificios. Empezaron a tenderse las líneas de telégrafos. En el puerto todos se sentaban a mirar los barcos a vapor. La modernidad había llegado. Ahora podían ir a las galas de ópera en el flamante Teatro Colón, en Rivadavia y Reconquista, donde hoy está el edificio del Banco Nación. O podían visitar la nueva Sociedad Rural, presidida por José Martínez de Hoz. Un apellido largo y absolutamente difícil de olvidar. El recién fundado Club El Progreso era lo más cool para los aristócratas. Había diarios para leer, para opinar, para enterarse. Los trenes iban repletos de frutas, madera, vino, lana y cueros que llegaban desde las provincias. Los nuevos tranvías a caballo recorrían al trotecito las calles largas y angostas de la ciudad. Llegaron a cubrir 300 cuadras. Bueno, Felipe, es hora de volver. No, Mario, es hora de seguir. Pero para seguir, tenemos que volver unos años atrás, al momento en que Bartolomé Mitre, su antiguo aliado, empieza a convertirse en el principal enemigo de Urquiza. La revolución ha triunfado. Cara dura. Señores, Bartolomé Mitre. Felipe, ¿y de dónde viene Mitre? ¿Te acordás de ese chico que estaba en la estancia de Rosas? ¿Qué chico? Ese chico que Rosas decía que no servía para nada. ¿Te acordás cómo se llamaba? Se llamaba Bartolomé Mitre. Sí, Mario, Bartolomé Mitre, el primer presidente de la República Unificada. No, Juan Manuel, ¿es verdad que Rosa se escribe con Z y usted lo cambió? Fuera, Barcelito. ¡Viva el doctor Bartolomé Mitre! ¡Viva! Sarmiento, una copa. ¿Cómo no? Para una vez que invita a la casa.
Bueno, su familia se exilia en Montevideo durante la época de Rosas, cuando tenía 17 años. Ahí empieza su carrera militar, su carrera política, y se contacta con los círculos intelectuales exiliados en Montevideo, ¿no? Intelectuales que recuerdo, José Mármol, me acuerdo también de Echeverría. Claro. Bueno, Mitre vuelve al país, se incorpora al ejército grande que está formando Urquiza contra Rosas. Sí, pero Mitre es enemigo de Urquiza muy rápido. Claro, lo que pasa es que Urquiza le cierra un diario, lo obliga a exiliarse en Montevideo por un tiempito, pero va a volver. Va a volver muy activo. ¿Te acordás de la toma del fuerte? Provinciano. Buenos Aires es de los porteños. Y lo dicho que no retiro nada. Avisen a los congresales que se reinstala el legítimo gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La que comandaba Valentín Alsina. Claro, mira lo que pasó 3 días después. Está muy bien. Hágalo circular. De acuerdo. Muy bien, entonces. Adelante. Bartolomé. Felicitaciones por el éxito de la revolución. Buenos Aires no podía aceptar otro tirano. Lamento mucho no haber podido estar presente. Nosotros también lo lamentamos, pero sabíamos que su corazón estaba con nosotros. ¿Alguna noticia de que Urquiza esté movilizando tropas? No, por ahora no. Pero hay que estar prevenidos. ¿Aceptar el cargo? Sí, no lo dudes, sí. Muy bien. Atención. Mitre es el nuevo comandante de la Guardia Nacional de Buenos Aires. No. Felicitaciones a ustedes, ciudadanos de Buenos Aires, por su valentía. Felicitaciones. Quisiera leerles una proclama. Mitre es uno de los líderes del movimiento del 11 de septiembre de 1852. La revolución. Depende a quién se lo preguntes, eso será una revolución o un golpe de estado oligárquico contra la autoridad de Urquiza. Mis amigos, compañeros de lucha, habéis visto a nuestros conciudadanos arrancados de sus hogares para ser trasladados como negros de África, lejos de aquí, donde lloran en la miseria. Habéis visto nuestras instituciones a merced del capricho de un mandón que no reconocía más ley que la fuerza, ni más regla que su voluntad. Habéis visto que se ha pretendido presentar nuestra provincia ante el Congreso como una cautiva ante la toldería del Pampa, atada de pies y manos y con una mordaza en la boca. Y sin embargo, aún faltan ciudadanos de Buenos Aires en las filas de la Guardia Nacional. Los cobardes que no respondan a este llamamiento merecerían ser marcados con un hierro ardiente en medio del rostro para conservar eternamente el sello innoble del esclavo. Señor, está todo arreglado. Si quieren ver la asunción del primer presidente hecho y derecho de la República, tienen que apurarse. Bueno, muchas gracias. Es por ahí. Pasen esa puerta, sigan todo el pasillo, es al final de todo. Gracias. ¿Vamos a la asunción de Mitre? Sí, llegamos. La llave. Después de Pavón, Mitre parece ser el único hombre capaz de gobernar la nueva Argentina. La fórmula Mitre-Marco Paz triunfa en las elecciones de 1862. Bueno, lo de elecciones es una forma de decir. Sí, claro, hasta 1912 con la ley de Espeña siempre va a ser una forma de decir, ¿no? ¿Y por qué ese tipo recién nos dijo que Mitre fue el primer presidente? En realidad el primer presidente fue Rivadavia, 1826, con una constitución que solo respetaba a Buenos Aires, ¿no? Ok, ¿y Urquiza qué era? Urquiza fue el primer presidente constitucional de un país que no contenía a Buenos Aires. ¿Y qué pasaba con Mitre? Bueno, Mitre fue el primer presidente constitucional del país unificado, ¿no? Y acá funcionaban las dos cámaras del Congreso. ¿Juntas? No, se turnaban, se iban alternando, ¿no? Y acá llegó Mitre con su carruaje, le habrán puesto la banda presidencial, le entregaron el bastón, seguro que habrán cantado el himno. No, en aquella época no había tanta ceremonia, ¿no? Llegó, estaban sus allegados, leyó una fórmula constitucional y dijo unas palabras. Es como si lo estuviese viendo. Al aceptar estos deberes, he contraído el compromiso sagrado de devolver a los pueblos en forma de felicidad, de libertad, de bienestar, todo el poder legal que deposita en mis manos. Y de acá a la Casa Rosada, donde habrá ido a trabajar. No, la Casa Rosada no existía todavía. Mitre trabajaba en una oficinita que estaba en Balcarce, Rivadavia, en el Viejo Fuerte.
Lo más importante que puede decirse de Mitre es que fue el fundador del Estado argentino, ¿no? Así que el Estado lo fundó un liberal. Sí, pero liberales eran los de antes, ¿no? Organizar el Estado significaba fundar colegios, centralizar la recaudación impositiva, emitir moneda y algunas tareas un poco más cruentas también, Había ¿no? que disciplinar a las provincias. Sí, sí. Durante muchos años del gobierno de Mitre, el ejército se llevó más del 50% del presupuesto nacional. Pero mucha plata eso. Sí, mucha plata. Y con esa plata del ejército reforzado, Buenos Aires logra aplastar las rebeliones provinciales de caudillos como el Chacho Peñalosa y Felipe Varela, ¿no? Como diría un prócer argentino contemporáneo, le metieron bala. Le metieron bala y algunas otras cosas. Los coroneles de Mitre, Rivas, Paunero y Flores torturaban a sus víctimas. Felipe, qué argentina la historia argentina, ¿no? Demasiado. La Asamblea del año 13 decidió terminar con la tortura y ordenó que todos los instrumentos que se utilizaban en aquella época fueran quemados en lo que hoy es la Plaza de Mayo. Los cepos, los grilletes, el torno que apretaba el pescuezo, los potros, las garruchas, la sierra, las ataduras con piedras o pesas, los instrumentos con pinchos en su interior, las cigüeñas, los aplastapulgares, las garras de gato, las cunas de Judas, los agarracuellos, los aplastacabezas, los garrotes viles, los collares de púas. Pero esa fogata no alcanzó. No había pasado mucho tiempo y el alguacil mayor de Buenos Aires ya se quejaba. El potro de castigos de la cárcel estaba roto. Enseguida le dieron uno nuevo. Los indios eran decapitados y marcados con hierros al rojo. En 1854, un año después de haberse jurado la Constitución, los azotes volvieron a las cárceles. El general Mitre explicaba que después de todo, azotar a alguien era más humano que matarlo. La tortura en nuestro país está penada por la ley desde hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, pensando en torturar y en no dejar huellas, un argentino tuvo una idea. Fue el jefe de policía durante la dictadura de Uriburu en los años 30. Le decían Polo y era el único hijo del célebre escritor Leopoldo Lugones. Polo Lugones tenía poco más de 30 años cuando inventó la picana eléctrica. A su hija Susana le decían Pirí. Pirí Lugones es una de los 85 periodistas desaparecidos durante la dictadura militar de Videla. Fue secuestrada en 1977. Se cree que la asesinaron un año después, luego de haber sido torturada por la misma picana que inventó su padre. Historia argentina. Y después de jurar, el presidente Mitre con sus colaboradores vinieron acá, a su casa. ¿Y por qué acá su casa? Bueno, porque acá ejercía la presidencia de la República. En esta sala recibía personalidades, acá estaba su oficina. Años más tarde la redacción de La Nación funcionaba acá también, ¿no? Y actualmente es el Museo Mitre esta casa. Claro, desde 1907 es el Museo Mitre por una ley nacional, un año después de su muerte. Y acá se conservan libros, archivos, papeles históricos, sus muebles. Y se mantiene la decoración de la época, ¿no? ¿Esta era la biblioteca de Mitre? Sí, claro. Es que además de todo, Mitre era un gran intelectual, ¿no? Autor de ensayos, poesía. A su muerte, esta biblioteca llegó a tener más de 20.000 volúmenes. Además, contenía archivos, partes de guerra y documentos pertenecientes a Belgrano y San Martín, que fueron la base de sus dos grandes biografías. Se podría decir que Mitre fue el primer gran historiador argentino, ¿no? ¿Y cómo siguió después la historia de Mitre? Bueno, en 1868 deja la presidencia y en el 74 trata de tomarla, pero fracasa, ¿no? ¿Y cómo sería hoy en día la campaña para presidente de Mitre? Así. Porque inauguró 14 colegios nacionales para llevar al pueblo la educación. Porque instruyó a su ministro Vélez Arfiel para redactar el Código Civil. Las preguntas las va a responder el doctor Vélez Arfiel, autor del Código. Porque duplicó nuestra red ferroviaria gracias a un novedoso convenio con empresas británicas. Argentinos, la patria los reclama. Es hora de subirse conmigo al tren del progreso. Por todo eso y mucho más, vota Mitre. Entonces Mitre duplicó la cantidad de kilómetros que había de la red ferroviaria. Red ferroviaria que había sido concesionada por el gobernador de Buenos Aires, pastor obligado a los ingleses. Pero ahora los ingleses van a hacer un mucho mejor negocio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el Estado se hace cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones, se le garantizaba a la empresa un mínimo de ganancia del 7% anual. Bueno, pero está bien, porque cuando termina el contrato esas tierras vuelven al Estado y valen más plata porque por ahí pasaba el ferrocarril. Me parece que no entendiste bien, Mario. La empresa recibía 5 kilómetros a cada lado de la vía en un recorrido de 700 kilómetros. Saca la cuenta. Dios mío, espera. Son 3.500 por 2, 7.000 kilómetros cuadrados de tierra. Unas 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué dijo Mitre de este contrato? No. Que era un modelo para las futuras generaciones de argentinos. Bueno,
Algo de razón tenía, ¿no? Y sí. El 29 de agosto de 1857 fue sábado y había 30.000 personas en la plaza del parque del barrio de San Nicolás. Lo que hoy es la Plaza Lavalle, en Córdoba y Libertad, era la estación del parque, la primera terminal de trenes de la Argentina. A la 1 de la tarde, el presidente Mitre, el gobernador Valentín Alsina, Sarmiento, Vélez Arfiel y otros famosos subieron al vagón. Y los porteños, embobados, vieron pasar a la porteña. Nuestra primera locomotora comprada a los ingleses inauguró la primera línea ferroviaria de la Argentina. Eran 10 kilómetros, desde la estación del parque hasta donde hoy está Floresta. Ese viaje en galera demandaba 2 horas, en carreta más del doble, pero en tren nada más que media hora. Como quien dice, nada. El futuro presente. La red ferroviaria argentina era la tercera más importante de América después de Estados Unidos y Canadá, y la número 10 del mundo. Pero, ¿qué pasó? El presidente Avellaneda terminó vendiéndolo a los extranjeros en 1887. La mayoría de los nuevos dueños de los trenes eran ingleses. Y no les interesaba tanto crear pueblos o generar progreso en el interior del país, sino exportar materias primas desde la Argentina hacia Europa. El negocio iba sobre rieles. A fines de los años 40, Perón hizo que los ferrocarriles volvieran al Estado. Después, los gobiernos militares fueron levantando las vías y clausurando ramales. Medio siglo más tarde, Menem privatizó los trenes otra vez. Recuerdo de los años 90. Bueno, se acabó la película. Sí. Y con esto, la obra de gobierno de Mitre. No, falta algo fundamental, ¿eh? ¿Qué? La guerra del Paraguay. Ah. Pero esa me parece que es una película de terror, ¿eh? Ciudadanos, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. Oigan, se declaró la guerra al Paraguay. ¿A dónde va en horas de clase, alumno Pergolini? ¿Estudió la lección? ¿Hizo la tarea, alumno Pergolini? ¿Vos qué sabes de Sarmiento? Bueno, que fue el padre del aula, que la lucha fue su vida, su elemento. Eso no es lo más importante, ¿eh? ¿Qué fue lo más importante? Y que era un hombre comprometido con las ideas de su tiempo y que hoy sería muy políticamente incorrecto. Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Urquiza queda fuera de la guerra del Paraguay. No te creas, ¿eh? ¿Por? Urquiza va a incrementar su inmensa fortuna transformándose en el principal proveedor de las fuerzas aliadas. ¡General! ¡Tenemos un prisionero! Traidor, mierda. ¿Por qué me abandona, soldado? Y muchos soldados argentinos son enviados al frente engrillados. ¿Engrillados? Es la patria la que exige ir a la guerra. Y en ese caso, uno no elige soldado, solo va y pelea. Señores, si quieren asistir a un encuentro histórico, tienen que darse prisa. Mira, otra para la colección. Y sí, guardala bien, porque va a ser una de las últimas fotos de Urquiza con vida. ¡Traigan a todos los desertores y los fusilan de inmediato, carajo! Le volvimos a pedir plata a la Baring Brothers. Claro. Ah, nos tapó el agua. Lo nuestro va a ser caminar hasta la fortaleza y tomar posesión. Fueron días de mucha lluvia, señor. ¿Será conveniente atacar mañana? Eso va a ser un lodazal. Lo suyo suena cobarde, ¿eh? Mucha sangre corrió ya. Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente. Quiero decirle algo a todos ustedes. Pase lo que pase, nunca dejen de pelear. ¿Y cómo fue Sarmiento como gobernador? ¿Con qué tiza querés que te cuente la gobernación? ¿Con la blanca o con la roja? Con la blanca. Me imagino que la roja es para un plato más fuerte. Con ciudadanos, a las armas, y que San Juan sea un ejército. ¿Y entonces este quién es? Sarmiento, Mario. Y a veces nos parezca que los próceres nacieron con 45 años, arrugas y pelados. No es así, tuvieron una vida previa, ¿no? Sin trabajo y sin sacrificio nunca va a ser nadie. Señora,
Estoy estudiando para ser presidente. Presidente. Señor presidente, los pueblos, cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacer justicia. Yo le decía a Mitre, no se preocupe por economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. Vaya a defender a su madre y a sus hermanos. Vaya, asegúrese que escapen, no se detenga por nada. En el año nuevo de 1869, las tropas aliadas ingresan a Asunción saqueando, matando a sangre y fuego. La orden era que no tenía que quedar ningún paraguayo varón vivo mayor de 12 años. ¿Y Solano López? Bueno, se refugia en el norte, se repliega con 500 hombres y una fuerza brasileña de 4.500 soldados sale a perseguirlo. ¡López! Entréguese, eu garanto la vida. Muero con mi patria. No se resista, un querer vivo. ¡Muero con mi patria!